Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video para seguir aprendiendo el quechua. Allin Hamil Cachun Zapanca, Jojniki Chispa. En castellano estamos diciendo bienvenidos sean cada uno de ustedes. Ahora en esta clase vamos a aprender los adverbios de modo. Entonces, por favor, agarrar lápiz y papel para tomar apuntes y así seguir aprendiendo el quechua. Entonces, empecemos con nuestro aprendizaje del quechua. Bien amigos, ahora sí empecemos el aprendizaje de los adverbios. En este caso vamos a aprender los adverbios de modo, que en el quechua se dice imaina kaimanta simichajpa kaskaj ninkuna. Repitamos otra vez. Imaina kaimanta simichajpa kaskaj ninkuna. Es la denominación de los adverbios de modo en el quechua. Vamos a conocer uno por uno cada uno de estos adverbios. El primer adverbio que vamos a conocer es allinya. Allinya. Es importante saber que este se traduce al castellano como bien. Pero en el quechua encontramos varias palabras o varios términos que significan bien. Y para diferenciar este término allinya, tendríamos que traducir en el castellano como bien no más. Entiéndanlo bien. Cuando encontramos este término en quechua allinya, piensen que estamos diciendo bien no más. Ahora, para decir bien, simplemente utilizamos el término allinta. Entonces, allinta sería bien. Seguimos conociendo. Aquí tenemos mana allinya. ¿Se acuerdan de este término mana? Es un adverbio de negación. Entonces, mana allinya, que literalmente se traduciría como no, bien nomás. Pero entonces, el contrario de allinya sería mal. Entonces diríamos, mana allinya sería mal nomás. ¿Y cómo se dice mal en quechua? El siguiente término, mana allinta, se traduce como mal. Algunos términos más, osqailla. Osqailla sería rápido. O también podemos utilizar este término, osqaita, que también sería lo mismo, rápido y rápido. Ahora, sigamos conociendo. Llampulla sería suave no más. Llampulla, suave no más. ¿Y cómo se denominaría suave? Simplemente el término llamputa. Ahora, fíjense, hasta aquí, todos los adverbios de modo que utilizan este término de más, que sería no más, fíjense que terminan en ya. Allinya, bien no más. Mana allinya, mal no más. Llampulla, suave no más. Y lo demás sería allinta, bien. Mana allinta, mal. Llamputa, suave. Ahora, conozcamos un poco más de algunos adverbios. Ñacailla. Ñacailla se traduce como apenas. Otro, cusilla. Cusilla se traduce como alegre. Otro término, cusita. Cusita se traduce como alegre. Estos dos términos, cusilla y cusita, tienen la misma traducción en el castellano. Kainata, fíjense, kainata sería así, de esta manera. Escuchen bien, kainata, así, de esta manera. O simplemente chainata. Chainata sería así, de esa manera. Chainata, así, de esa manera. Y también tenemos otro, akainata, fíjense, akainata. Y esto se traduciría como así, de aquella manera. Repitamos estos tres. Kainata, así, de esta manera. Chainata, así, de esa manera. Ajainata, así, de aquella manera. Ahora sí, vayamos con los ejemplos. Aquí vamos a plantearnos algunos ejemplos. Fíjense. Mana allinta antata ruanku. Otra vez repitan. Mana allinta antata ruanku.
En el castellano se traduce hacen mal el pan. Hacen mal el pan. Otra oración. Allinta mijunata waykuni. Otra vez, allinta mijunata waykuni. Se traduce como cocino bien la comida. Otro. Osqayta michita apamuy. Otra vez, osqayta michita apamuy. En el castellano, rápido trae el gato. Osqaylla puri runa. Osqaylla puri runa se traduce como caminemos rápido. Nishu llampullan kay qatayqa. Otra vez, nishu llampullan kay qatayqa. Se traduce como muy suave esta frazada. Otro ejemplo. Mana allinllan kashanku. Mana allinlla kashanku. Están mal. Otro ejemplo. Allinlla wawaykuna kashanku. Mis hijos están bien nomás. Sigamos conociendo algunos adverbios. En esta presentación vamos a conocer un adverbio. Kusi kusi, que se traduce como alegremente. Otro. Kainata, que acabamos de ver. Kainata, que se traduce así, de esta manera. Luego tenemos chainata. Chainata, así, de esa manera. Y por último, akainata, así, de aquella manera. Ejemplos. Wawaykuna kusi kusilla tusu shanku. Mis hijos están bailando alegremente. Esa sería la traducción. Otro ejemplo. Kainata llapanchis tusu nanchis. Otra vez. Kainata llapanchis tusu nanchis. La traducción. Así, de esta manera, debemos bailar todos. Otro ejemplo. Chaynata erqikunata yacha chikun. ¿Cómo? Chaynata erqikunata yacha chikun. La traducción en castellano sería así, de esa manera se enseña a los niños. Otro ejemplo. Ajaynata wawaykuna warmikunawan rimanku. Otra vez. Ajaynata wawaykuna warmikunawan rimanku. Y la traducción en el castellano sería así, de aquella manera mis hijos hablan con las mujeres. Conozcamos algunos ejemplos más. Aquí tenemos wakay wakay, que se traduce en el castellano como llorosamente. Kuyay kuyay se traduce en el castellano como tristemente. Tenemos otro, ñakaylla. Ñakaylla se traduce como apenas. Y por último también tenemos ñakayta, que también se traduce como apenas. Ahora veamos algunos ejemplos. Wakay wakay puri sharan, que se traduce en el castellano como llorosamente estaba andando. Otro ejemplo para el kuyay kuyay. Kuyay kuyayta ripu sharan, que se traduce como tristemente se estaba yendo. Veamos otro ejemplo más. Ñakaylla wawaywan riman. Se traduce como apenas habló con mi hijo. Ñakaylla wawaywan riman. Otro ejemplo sería ñakayta purita yacharon. Ñakayta purita yacharon. Apenas pudo caminar. O simplemente ñakayta en algunos casos se traduciría como difícil. Podemos decir aprendió a caminar difícil. Ñakayta. Muy bien, te habrás dado cuenta que es muy fácil aprender los adverbios y aún más fácil utilizar en nuestro hablar diario. Entonces amigos, ahora es tiempo de que te pongas a practicar cada uno de estos adverbios en los diferentes contextos en el que te encuentras. Hinakardenka no gawanka tupananchiskama.